el tema del cual voy a hablar hoy le he puesto por nombre: el propósito de Dios se cumplirá en tu vida a pesar de ti mismo. Diga conmigo: el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Diga: a pesar de mí. Diga: a pesar de mí. A pesar de mí. Y yo quiero que leamos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice la palabra del Señor que no fue que tú elegiste al Señor, sino que Él te eligió a ti. Entonces yo quiero que usted diga: yo soy una elegida de Dios. Yo no soy cualquier persona, yo soy una elegida de Dios. Amén. Y quiero comenzar dándote una buena noticia. El hecho de que tú estés allí sentado el día de hoy, cuando son aproximadamente la 1 de la tarde del día 29 de octubre del 2011, quiere decir que estás viva, que estás vivo. Pero la buena noticia que te traigo hoy es que has estado a punto de morir en 2 oportunidades, y yo creo que tú no lo sabías. Sabes que cuando se produce el proceso en que un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales, y yo creo que usted sabe, bueno, aquí no hay niños tan pequeños, y yo creo que usted sabe más o menos cómo es el proceso. Se dice que en una eyaculación 300 millones de espermatozoides, 300 millones salen en una eyaculación de un hombre. Y esos espermatozoides van rumbo al óvulo, porque el óvulo es su meta final. Y yo más o menos me puedo hacer un cuadro de esto y digo: wow, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte que allí estuviste en peligro de muerte por primera vez. ¿Sabes por qué? Porque de los 3.000 millones de espermatozoides, tú fuiste el que fecundaste el óvulo de tu mamá. ¿Y sabes lo que dice las notas que tengo aquí hablando de los espermatozoides y de todo ese? ¿Sabes lo que dice? Que los demás mueren. Y cuando yo estaba analizando eso, yo decía: wow, oye, hasta como que me empecé a arreglar un poquito, porque yo dije: ajá, o sea, yo no soy de las que morí, yo soy de la que vencí, yo soy una vencedora. Pero también analicé y dije: wow, estuve a punto de morir. Y fue la primera vez que tú y yo estuvimos a punto de morir. Pero te voy a hablar hoy de una segunda vez que estuvimos a punto de morir, hermano. Y es que cuando ese óvulo se fecundó en el óvulo de tu madre, entonces resulta que ahora la decisión era de ella. ¿Sabes por qué? Porque dice que el aborto se ha definido como la interrupción de la gestación. Se dice que existen 87 millones de embarazos no deseados, de los cuales 46 millones terminan como aborto inducido o provocado. Y entonces cuando yo leo esto, yo digo: wow, mi mamá no me abortó, pero estuve en peligro de muerte. Porque ¿qué tal si ella hubiese decidido provocarse un aborto? Y hoy quiero darle públicamente las gracias a mi mamá, que se encuentra aquí acompañándome. Gracias, mami, porque no me abortaste, porque me permitiste vivir. Pero estuve 2 veces en peligro de muerte, y usted también. Ahora yo le voy a decir algo. En el momento que ese espermatozoide llega al óvulo y se fecundan, allí comienza un propósito de Dios en tu vida.
Dice el libro de los Salmos 139:16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Desde nuestra concepción se empieza a manifestar el propósito de Dios en tu vida. Así que alégrate. Dile a la persona que tienes a tu lado: alégrate porque no moriste. Dígale: hay propósito de Dios en tu vida. Dígale: hay propósito de Dios en tu vida. Así que alégrate. Mire, no somos un error, no somos un pelón, mucho menos una casualidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos, no de casualidad. Y Él tiene un propósito contigo y conmigo que se va a cumplir aún a pesar de nosotros. Y quiero comenzar trayéndote una ilustración de una historia que está en la Biblia, pero que cuando yo empecé a escudriñar, yo decía: wow, cuando Dios tiene un propósito con alguien, mire, Dios te va a llevar a lugares desconocidos. Dios te va a poner gente al lado que ni siquiera tú has visto nunca. Dios te va a dar oportunidades que tú ni siquiera esperabas, porque su propósito se va a cumplir. Y quiero hablarte de un hombre llamado Jonás. Yo creo que todos sabemos la historia de Jonás. Este hombre fue llamado por Dios para llevar un mensaje específico a una tierra específica en un momento específico. Pero dice la Biblia que este hombre dijo: no, yo no voy a hacer lo que dijo el Señor. Yo mejor me voy para otro lado. Y cuando leemos la historia de Jonás, dice que él dijo: yo no voy a hacer lo que dijo Dios. Yo mejor me voy a ir para esta playa. Y me imagino que se fue para una playa tal cual por allá como donde está el pastor José Ramón. Y estaba a la orilla de la playa echándose aire, quizás tomándose una limonada frappé. ¿Y sabes lo que sucedió? Que cuando él dijo: ahora me voy a echar un bañito, y se metió a la mar, vino un pez y se lo tragó. Pero este hombre no murió. Dice la palabra de Dios que estuvo 3 días dentro del pez. Y al tercer día el pez nadó, nadó, nadó y nadó. ¿Y sabes dónde lo vomitó? En Nínive. Porque a Jonás Dios le había dicho que era necesario ir a Nínive en un momento específico, en un tiempo específico y con un mensaje específico. Y entonces resulta que el pez lo vomitó. Y cuando Jonás salió del pez dijo: ¿dónde estoy? Y yo me imagino que había un cartelito que decía: bienvenido a Nínive. Porque había un propósito de Dios en la vida de Jonás. Y aunque él se quiso esconder y escabullirse, Dios, mire, Dios le tendió una trampa. Igual que a ti y que a mí en este día. Déjame decirte algo: hoy Dios te tendió una trampa para que tú escuches este mensaje y dejes de huir de la presencia de Dios. Dios te tendría una trampa en este día. Pero también quiero hablarte de un hombre llamado Moisés. Mire, qué tremenda la vida de Moisés. Eso lo leemos en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Usted puede leer todo el capítulo y allí usted va a encontrar la historia que ahora le voy a ilustrar. Mire, se dice que cuando nació Moisés, había un edicto del rey en ese momento que decía que todos los niños menores de 2 años tenían que morir. Y acontece que Moisés nació
en ese tiempo. Pero mire lo que sucedió. Cuando leemos la historia de Moisés, mire, qué tremendo es Dios cuando tiene propósitos en nuestras vidas. Dice la historia de Moisés que su mamá decidió no abortarlo, aun cuando corría peligro porque había un edicto del rey. Pero su mamá decidió no abortarlo, así que nace Moisés. Y para aquel entonces tenía menos de 2 años. Nace con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Pero las mujeres que estuvieron allí en el parto de Moisés decidieron pasar por encima del edicto del rey. Y cuando nosotros vemos esto, yo digo, wow, qué tremendo es Dios. Las parteras guardaron el secreto. Yo me imagino que se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, no vamos a decir nada. Sabemos que todos los niños de esta edad deben morir, pero vamos a quedarnos calladas. Vamos a quedarnos con este niño. Y no era que Moisés le caía en gracia, era que había un propósito de Dios en la vida de Moisés. Y sabes, cuando seguimos leyendo la historia, dice, mire, las parteras guardaron el secreto. Dice que no lo encontraron, porque es que la guardia se metía en todos los lugares, en todos los hogares, buscando a los niños. Y dice la historia que no encontraron a Moisés. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando usted lea la historia, yo espero que le pase lo mismo que yo. Yo dije, wow. Dice que este niño duró 3 meses escondido. Yo soy madre. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Usted cree que un niño puede estar 3 meses escondido sin llorar? Mire, parecen unos pitos, parecen unas alarmas. Cada 3 horas chillan, lloran pidiendo la teta, el tetero. ¿Y usted cree que Moisés era un niño especial? Y cuando yo analizo esto, yo digo, wow, ¿cómo un niño recién nacido pudo estar 3 meses escondido sin que nadie lo escuchara llorar? Porque yo estoy seguro que lloraba. Porque imagínense, mire, dígame cuando tienen cólico. Qué terrible. Las que hemos tenido, usted sabe que, y entonces uno lo soba, lo carga, lo acuesta, lo sube, lo baja, y tú no sabes por qué llora. Y entonces las cristianas lo ministramos, le echamos aceite, ya no lo tiramos, lo bajamos. Pero yo quiero que usted vaya, mire, usted vaya visualizando lo que yo quiero enseñarle hoy. Moisés, siendo un bebé recién nacido, duró 3 meses escondido y no lo encontraron. Había propósito en la vida de Moisés. Amén. Dice, lo pusieron en una arquilla. Yo me imagino que ya las parteras y las madres desesperadas dijeron, no, ya este muchacho está demasiado grande. ¿Dónde lo vamos a esconder? Y nos vamos a meter en un problema con el rey. Porque cuando sepan que nosotros no lo matamos, sino que lo teníamos escondido, miren, nos van a matar a nosotras. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y leemos la historia y dice que hicieron una arquilla, tejieron una arquilla y la echaron en el río. Y dijeron, tenemos que deshacernos de este problema. Pero cuando yo analizo esto, yo digo, wow, una arquilla. Y esta arquilla no se hundió cuando la echaron en el río. Con el peso de un bebé de 3 meses. Usted nunca había analizado eso. La arquilla no se hundió. La arquilla flotó, imagínense. Y dentro de esa arquilla estaba Moisés, aquel que había sido escogido por Dios para cumplir un propósito específico, en un tiempo específico y en un lugar específico. Mire, dice la historia
que el río Nilo era peligroso. Yo estuve averiguando más o menos. Y dice que para este tiempo, la época de los faraones, el año agrícola egipcio, se dividía en 3 periodos. Periodos de inundación, periodos de cultivo y periodos de cosecha. Y entonces yo aquí especulando, yo dije, bueno, imagínense que estaba en el periodo de inundación. Usted nunca está, ustedes estuvieron o fueron parte o vieron la tragedia de Vargas. Eso fue horrible. Los ríos se desbordaron, los ríos buscaron su cauce y todo lo que había a su paso se lo llevaron por delante. ¿Cuánta gente no murió? ¿Cuántas casas nos quedaron destruidas? Y yo me imagino el río Nilo en esa condición. Y yo decía, ¿cómo es posible que un niño en una arquilla, en un río Nilo completamente peligroso, no se ahogó, no se murió, la arquilla no se dobló? Y yo digo, wow, qué tremendo es el Señor. Las aves de rapiña no lo mataron, porque yo me imagino que ahí había aves de rapiña, ahí había cocodrilos. Pero yo me imagino que Moisés olía a Dios y no llamaba la atención. Mire, no le dio insolación. Y yo me imagino, imagínese un río y una canastilla con un bebé ahí adentro flotando en medio del río. Y no le dio insolación. Y usted sabe lo delicado que es un niño recién nacido. Bueno, solo las que somos madres sabemos esto, pero las que van a ser madres lo van a saber, hermanas. Un niño recién nacido es sumamente delicado. Usted ve que usted le pone unos pañales y entonces cuando viene y se da cuenta hay que cambiar la marca de los pañales porque le dio pañalitis. Entonces uno le compra una leche y resulta que entonces esa leche no le presta, hay que comprarle otra y resulta que la otra cuesta el doble. Recuerdo que Nairín, más delicada que ella ninguna, entonces le mandaron leche de soya y entonces le mandaron cremitas porque sufría de pañalitis. Y a mí me llama la atención esto, porque dice que Moisés no le dio insolación. Pero lo más tremendo de esta historia es lo que te voy a contar a continuación. Dice que frente al palacio del rey, mire, frente al palacio del rey pasaban las orillas del río y había un carrizal. Y dice la historia que la hija del faraón bajó a bañarse al río. Mire, y esto se lee simple, pero cuando analizamos yo decía, ¿qué hacía la hija del rey bañándose en un río todo sucio? ¿Qué hacía la hija del rey bañándose a la orilla de un